Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. Bueno, muy bien. Nos toca hoy entonces comenzar con el estudio del capítulo 9 del libro de Daniel, la visión de las 70 semanas. Una visión clave, como decía en la clase anterior, para entender todo el sistema profético del libro de Daniel y el Apocalipsis y otras cosas que la Biblia nos revela. Ya dijimos que en el libro de Daniel hay una verdad que subyace por encima de todo, y es que hay un Dios en el cielo que tiene poder sobre los reinos de los hombres, que nos revela que la historia no es un conjunto aleatorio de acontecimientos, sino que tiene un propósito, y que ese propósito está llevado adelante por Dios. Y acá en este libro nos dice que Dios, que es soberano, ha determinado sobre la historia de los hombres y sobre el pueblo de Israel una serie de acontecimientos que van de acontecer. Dice, el Dios soberano ha determinado que su pueblo esté sometido a poderes gentiles durante un periodo de tiempo que comenzará con la caída de Jerusalén ante Babilonia y se extenderá hasta el advenimiento glorioso del Mesías, ¿no? Y esto lo hemos visto en varias de las profecías que ya miramos, la del capítulo 2 en el sueño de Nabucodonosor, la del capítulo 7 de las 4 bestias y la del capítulo 8 que tiene que ver con la pelea entre el macho cabrío que representa a Persia y a Grecia, pero que también dijimos que tenía algunas cosas que se perfilaban para algo que iba a pasar en el final de la historia y que tiene que ver con esa imagen, con esa figura que es el anticristo o el hombre que se va a oponer a Dios. Ahora, cada uno de estos capítulos también habla de una serie de imperios mundiales que se van a ir haciendo con el control de la tierra prometida. Recuerden que la historia bíblica, la historia que interesa a la revelación bíblica, es la que tiene que ver con el pueblo de Dios. Por eso todos estos imperios que se nos relatan son aquellos que en determinado momento de la historia estuvieron en posesión de la tierra de Israel. Y la sucesión de cada uno de ellos implica que iban cediendo su lugar o el control de la tierra prometida a el siguiente imperio, pero siempre tenían en común que estaban por encima de la tierra de Israel. Ahora, Daniel capítulo 9 es, dice acá el manual, quizá la descripción más detallada y precisa de los eventos futuros que encontramos en las Escrituras. Es la pieza clave para la interpretación profética y se revela que se revela, dice acá, en el transcurso de 70 semanas. En ese periodo de 70 semanas el plan de Dios va a llegar a su culminación. Y dividimos el capítulo en 3 partes, ¿no? Los versículos 1 y 2 tienen que ver con la profecía de Jeremías, los versículos 3 al 19, la oración de confesión de Daniel, y por último, los versículos 20 al 27, con el programa de Dios para el mundo, que son justamente esa profecía de las 70 semanas. Los versículos 1 y 2 lo vamos a leer porque como son 2 nomás, nos van a dar la introducción al pasaje. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos,
que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Así que acá tenemos a Daniel, que nos está dando primero un marco histórico en el contexto en el cual él recibió la visión, pero también lo que estaba haciendo, ¿no? Y es clave entender todo este contexto histórico y la profecía de Jeremías para poder interpretar o conocer lo demás, ¿no? O lo que tiene que ver con la profecía que vamos a ver al final de este capítulo. Así que se nos ubica más o menos que Daniel escribió esta visión en el año 538 a.C. Se nos identifica quiénes estaban gobernando y sobre qué reino estaba, ¿no? Habla de la autoridad de Ciro, o un rey que estaba bajo su autoridad gobernando sobre la región de Babilonia. Dice, el año es importante para comprender el resto del pasaje y la razón por la cual Daniel estaba mirando atentamente en los libros el número de los años de lo que habló Jehová al profeta Jeremías, ¿no? Y que tenía que ver con el tiempo de duración del juicio de Dios sobre Israel y especialmente sobre Jerusalén. Ahora vamos a leer esos pasajes en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 25 y también en el capítulo 29 se puede leer todo el pasaje completo. Yo acá en el manual extraje algunos versículos solamente. Dice Jeremías 25:11: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos la convertiré en desiertos para siempre. También en Jeremías 29, versículo 10 dice: porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que acá está este precioso pasaje que a veces usamos para nosotros mismos, pero que fue parte de una promesa de Dios para su pueblo, marcando el límite del juicio que había determinado sobre Israel. Una nota que parece interesante también destacar y que nos habla de Daniel como un estudiante diligente de la palabra de Dios. Daniel era un profeta y recibía revelaciones de parte de Dios que comunicaba a los demás, ¿no? Pero no solamente se limitaba a ser un eje de transmisión, sino que era una persona preocupada, profundamente interesada en la palabra de Dios y que se dedicaba a estudiarla con diligencia. Y este es un desafío para nosotros, para todos los creyentes, ¿no? Todos nosotros tenemos el deber, la responsabilidad de estudiar la Biblia, de tratar de entenderla correctamente, y si tenemos el don o el llamado de Dios, también de enseñarla y transmitirla a los demás. Así que tenemos esa responsabilidad, ¿no? Y todo eso no para ser docentes, catedráticos o tener la cabeza hinchada con datos, sino para lo que es realmente la palabra de Dios, que para ponerla en práctica. Ahora Daniel, en su estudio detallado de la ley, mirando atentamente, dice el texto, se dio cuenta que el juicio de Dios o el tiempo de la cautividad en Babilonia de los israelitas iba a ser de 70 años, ni más ni menos, ¿no? Un periodo de tiempo definido y concreto. Y ahí hay un comentario bíblico, se llama Palabra Duradera, que señala que los 70 años de desolación de la tierra se pueden calcular como el tiempo entre la destrucción del templo por parte de los babilonios y la reconstrucción del mismo. La cautividad del pueblo judío, que duró 70 años, comenzó antes de la destrucción del templo con la primera deportación de los judíos hacia Babilonia y terminó con el decreto de Ciro que permitía a los judíos volver a Jerusalén. Y ahí tienen algunos párrafos con algunos detalles históricos que nos precisan las fechas concretas donde se marca exactamente que ese periodo de exilio en el cual Dios juzgó a su nación
por su desobediencia y por la idolatría, se cumplió como se había previsto, como se había profetizado. Ahora, estos 70 años no eran una cifra caprichosa de parte de Dios, como decir un número al azar, sino que tenían que ver con una condena justa para la desobediencia del pueblo de Dios. Así como cuando el pueblo de Israel en Cades Barnea, ¿se acuerdan en Números? Aquella avanzada que fue a reconocer la tierra, regresó con un informe negativo de parte de 10 espías que se negaron a conquistar la tierra prometida porque decían que se veían a sí mismos como langostas delante de los enemigos y que el pueblo de aquella tierra era imposible de conquistar. Dios dijo, bueno, así como la misión duró 40 años, así van a tener que vagar 40 años por el desierto hasta que toda la generación incrédula muera en el desierto, excepto Josué y Caleb. Los 70 años tienen relación con un mandamiento que el pueblo de Israel había dejado de cumplir y que tenía que ver con el mandamiento de dejar descansar la tierra cada 7 años, ¿no? Una instrucción que se encontraba en la ley. Nosotros la tenemos en Levítico capítulo 25, en Levítico 20 y en 26. Miren lo que dice Segunda Crónicas capítulo 36 versículo 20. ¿No? Esto está hablando del tiempo en el que los babilonios invadieron Israel, la destruyeron, ¿no? Dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Cuando pasó ese tiempo, Dios ya había comisionado a un rey, como mencionamos, llamado Ciro, ¿no? Ese nombre estaba escrito desde mucho tiempo antes, que proclamó un edicto que permitía a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo, ¿no? En tiempo de Zorobabel y de Esdras. Ese período marcó el fin de los 70 años de la cautividad, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en Esdras capítulo 1, ¿no? Este rey de Persia, como parte de alguna de las políticas que él tenía en su reinado, que permitía que los pueblos se desarrollasen en su cultura y en su religión, permitió que los israelitas pudieran volver de la cautividad de los cuales que había traído Nabucodonosor en su momento, ¿no? Así que se cumplió lo dicho por el profeta. Y como dice acá, ese nombre, Ciro, estaba profetizado desde siglos antes también por el profeta Isaías. Y como decíamos recién, también la tierra reposó esos 70 años que los israelitas no habían cumplido con ese mandamiento de dejar descansar la tierra. Aparentemente, por lo que podemos entender, desde Saúl, ¿no? Desde que el tiempo de los jueces, de que Saúl comenzó a reinar hasta que Dios permitió que su pueblo fuera conquistado y deportado, los israelitas nunca le habían dado corte a este mandamiento de Dios, ¿no? Que decía que durante 6 años había que cultivar la tierra y el 7º había que dejarla descansar. Y ellos podrían alimentarse de lo que la tierra produzca por defecto, y confiar en Dios para su provisión. No cumplieron eso y Dios permitió que no estuviesen en la tierra para que la tierra tuviera todo ese descanso acumulado que los israelitas le debían. Los capítulos 9 al 13 se refieren a la confesión de Daniel. Esta es una larga oración que el profeta hace, entendiendo que está llegando a su final el período ese que Dios había determinado para juzgar a Israel. Y nos habla un poco de ese propósito soberano que tiene Dios. Dice, Dios no tiene intenciones vagas, sino propósitos específicos y planes completos y concretos. No solo sabe lo que hará, sino cuándo, cómo y por medio de quién lo hará, ¿no? Daniel sabe que así fue el pasado y está seguro que cumplirá su palabra también ahora. Sin embargo, eso no le impide
que el siervo venga humildemente delante de Dios para pedir que actúe a favor de su pueblo, ¿no? Y tenemos ahí en esos versículos la oración, una oración sincera, ¿no? Una oración humilde, donde él ruega a Dios que perdone a su pueblo, donde él confiesa los pecados nacionales de Israel, a pesar de que él no había sido responsable de ninguno de esos pecados, que había nacido mucho después, que había vivido la mayor parte de su vida ya en el exilio. Daniel, como un israelita sincero, viene a Dios para orar, ¿no? Y vemos su devoción y su sinceridad tanto en la intensidad de su oración como en la actitud que él toma para orar, ¿no? Dice el texto que volvió su rostro, que ayunó, ¿no? Y que se vistió de cilicio y de ceniza. Todas son actitudes que nos hablan de una auténtica constricción del corazón, ¿no? Volver el rostro habla de un tiempo dedicado a la oración. No es una oración casual cuando se acordaba del tema entre las muchas cosas que tenía para pedirle a Dios, sino que era un motivo constante, orar por eso, perseverar en la oración. También dice que lo hizo acompañado de ayuno, que no es simplemente no comer, sino que tiene más que ver con determinar o destinar el tiempo de la comida a la oración, es decir, privarse de la satisfacción personal o de los tiempos de recreación, de relajación, para concentrarse en la oración. Y también vestido de luto, con cilicio y ceniza, ¿no? Que eran unas muestras visibles y un recordatorio constante en la ropa incómoda y áspera de la aflicción del corazón. Ahora, esta es una oración confesando el pecado del pueblo y alabando a Dios por su bondad y su justicia, a pesar de la obstinada desobediencia de Israel. Toda la oración es un contraste entre estos dos hechos, la justicia de Dios y el pecado de Israel, ¿no? Y Daniel va citando un montón de acontecimientos, recordando todo lo que había pasado, y no tiene más remedio que reconocer la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios y la rebeldía, y la desobediencia y el pecado constante de Israel. Un hombre que sin duda se puso en un rol que interesante, ¿no? Confesando pecados que él no había cometido. ¿Saben? Daniel es uno de los personajes bíblicos que tienen la rara cualidad de no tener puntos en contra, ¿no? Daniel era un ser humano pecador como todos nosotros, pero no tiene en lo que nosotros conocemos de él algo de lo que se le pueda acusar, ¿no? Los grandes hombres de la Biblia, ¿no? Otras personalidades como Abraham, como Moisés, como David, ¿no? Pedro, son hombres que tienen sus grises, sus matices, que hicieron muchas buenas, pero también algunas malas, y la Biblia las refleja. Sin embargo, de Daniel no encontramos ninguna cosa que se le pueda reprochar en su conducta, en su integridad, en su forma de reaccionar frente a la presión. Sin embargo, él se pone en el papel de alguien que está reconociendo los pecados de su nación, ¿no? Y no tiene vergüenza de hacer eso. Ahora, dice en la página 69, Daniel también tiene que reconocer que todo lo que había pasado era consecuencia de la justicia de Dios, que estaba escrito. Es decir, Dios no había reaccionado mal en un momento de calentura, si se me permite la expresión, sino que lo que estaba pasando con Israel eran las consecuencias de las cosas que estaban advertidas en la ley. Cuando Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, hizo un repaso de todo lo que Dios había mandado y les hizo advertencias y promesas, y le dijo: si ustedes obedecen a Dios, si les siguen, si les sirven, entonces van a traer sobre su vida todas estas bendiciones y beneficios. Ahora, si desobedecen, si se olvidan de Dios, si se vuelcan tras los ídolos, entonces van a traer sobre sí un montón de maldiciones, ¿no? Y les pone, como dice el texto, delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y les ruega que elijan la vida. Sin embargo, la historia del pueblo de Israel revela que eligieron todo lo contrario, ¿no? Y eso que estaban sufriendo ahora era consecuencia de lo que habían hecho, ¿no? Todo estaba escrito.
Dios trajo las maldiciones que había advertido en la ley de Moisés, pero que ellos no quisieron reconocer. Ahora lo que estaban haciendo era enfrentar el castigo de su desobediencia. Pero Daniel sabía, confiaba en que Dios era un Dios justo y un Dios bueno, y que iba a venir para rescatar a su pueblo. Por eso termina la oración de confesión pidiendo que perdone al pueblo y restaure Jerusalén. Dice el versículo 16: Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, aparta ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. Y Daniel pide misericordia para que Dios vuelva su atención a Jerusalén y que el templo sea restaurado. Haz que tu rostro resplandezca sobre su santuario. Nosotros no lo merecemos, pero por amor de tu nombre, Señor, restaura a tu pueblo, que vuelva a brillar tu gloria sobre la casa de Israel en Jerusalén y en tu monte santo. Finalmente tenemos el punto 9.3, versículos 20 al 27, que son el final del capítulo, ¿no? La profecía de las 70 semanas. Vamos a leer el pasaje. Dice: Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Salvador por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando vino el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza. Vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora te ha salido de parte, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Daniel está todavía orando cuando llega la respuesta ya de parte del Señor. Qué interesante este concepto, ¿no? La celeridad de la respuesta de Dios para responder a sus hijos, ¿no? Dice la Escritura nos dice que Dios conoce nuestras palabras aún antes que salgan de nuestra boca. Él conoce nuestra necesidad, conoce nuestra oración, conoce lo que queremos, y aunque nos manda orar por esas cosas, ya Él las conoce, ¿eh? Y dice acá que todavía estaba orando con la palabra en la boca cuando ya se había efectivizado la respuesta de Dios para Daniel. Daniel quería comprender lo que estaba pasando, quería que Dios permitiera la liberación de su pueblo, y entonces Dios envió al varón Gabriel, ¿no? Que es un mensajero de Dios para dar noticias importantes a sus hijos, para traerle a Daniel la explicación de lo que estaba por ver, ¿no? De las cosas que había visto, porque ya lo habíamos sabido antes de Gabriel, y de las cosas que está por verse. Gabriel, como vimos, ya apareció en el capítulo 8. Su nombre significa Dios es grandioso, y también lo vemos en otras partes de la Escritura, porque el mismo ángel Gabriel fue a visitar a Zacarías para anunciarle el nacimiento milagroso de Juan el Bautista, y también después apareció a Virgen María, ¿no? A María, para anunciarle que concebiría y daría a luz un hijo, y que tenía que ponerle por nombre Jesús, como nos dice el Evangelio de Lucas. Y ahora Daniel es enviado para darle a Daniel la visión del macho cabrío y el carnero del capítulo 8, y para explicarle esta otra que viene a continuación en los versículos 24 en adelante. Dice que llegó a la hora del sacrificio vespertino, que también era un momento especial, ¿no? Era un momento de recogimiento especial y de culto. Era la hora en que Moisés ofreció el cordero de la Pascua en Éxodo capítulo 12, y la hora en que Jesús fue crucificado, esa hora entre las dos tardes, como dice la Escritura. Y también en ese momento Daniel recibe la revelación, y dice acá que Dios se le había mandado porque era muy amado, ¿no? Muy amado, y Dios quería revelarle
a Daniel las cosas que iban a pasar. La profecía de las 70 semanas es breve, solo tiene 4 versículos, pero sumamente trascendente, porque condensa en 7 sietes el plan de Dios para lo que falta de la historia del pueblo de Israel y de la santa ciudad hasta el regreso del Mesías a establecer su reino, pasando en medio de todo eso por la muerte del Mesías y la devastación de la ciudad de Jerusalén y del santuario. Así que esto lo vamos a ver en la clase que viene, pero tenemos que notar que en todo esto que tiene que ver con esta visión de las 70 semanas, no está comprendida la iglesia, ¿no? Vamos a ver que la visión de las 70 semanas es una profecía que está estrictamente vinculada con la nación de Israel, ¿no? Con la santa ciudad de Jerusalén, con el pueblo de Dios, y eso no implica o no abarca al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, que es la iglesia de Jesucristo, que en este momento es un misterio, ¿no? Algo que todavía no había sido revelado. En la Biblia la palabra misterio no tiene tanto que ver con algo que se desconoce o con alguna cosa secreta, sino con algo que todavía no ha sido revelado y que solo puede conocerse mediante la revelación. El misterio de Cristo es que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que con esto en mente vamos a retomar la clase que viene con la profecía de las 70 semanas. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.